¿Qué hacer? Porque esto uno podría decir, bueno, pero esto ya hemos venido hablando de esto, estamos siempre dando vueltas en círculo. ¿Y qué hacer? Lo primero es examinarnos en nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Darnos cuenta si hemos mundanizado, nos hemos acomodado al mundo y de repente tenemos idolatrías que no estamos reconociendo. De alguna manera la parábola que presenta el Señor el día de hoy está de las bodas del hijo del rey y las excusas de los invitados son, diríamos, pistas, ¿no? Uno dice, tengo que trabajar en mis tierras, no tengo tiempo, matan a los emisarios. Claro, los que escuchaban al Señor sabían que eran los escribas, los sumos sacerdotes, los ancianos. Se dan cuenta que el Señor está hablando de ellos. Tal vez eso es lo que nos está pasando, que no nos damos cuenta que los primeros responsables somos nosotros. Y me refiero a los clérigos, a la jerarquía y a los laicos comprometidos. Porque es más fácil siempre ver la mota en el ojo ajeno y tratar de corregir a los demás. Y entonces muchos de los análisis que se han presentado en los últimos días y algunos que incluso que han escandalizado a muchos, son análisis donde el problema está puesto en los demás, aparentemente disfrazados de una supuesta objetividad, supuestamente visión caritativa, superior, que era la propia de los fariseos que se creían la conciencia moral del pueblo de la primera alianza, pero incapaces de reconocer el problema en ellos. Y a nosotros tendríamos que preguntarnos seriamente, ¿nos puede estar pasando lo mismo? Yo personalmente creo que nos está pasando lo mismo, pero claro, yo no tengo una verdad categórica, es mi lectura de los acontecimientos, pero por eso lo comparto, para que cada quien examinándose también veamos si es que efectivamente de repente nos está pasando lo mismo, lo cual no nos debería de sorprender, no nos debería de asustar, pero sí nos debería justamente clamar al Señor para que nos ayude, para que nos levante, para que nos cure esa ceguera, para que nos haga ver, para que no perdamos la esperanza, para que no creamos que Él nos ha abandonado, o mejor, para que nos demos cuenta que de repente tenemos una idea del Mesías, el Señor de Jesucristo, que finalmente nos hace tener la misma mirada que tenía el pueblo de la primera alianza. Y yo por eso refería ya desde la semana pasada que cuando el Señor empieza a hablar de la carne y la sangre, y ya no solo de pan, porque el pan se refiere a las ayudas del Señor para lo temporal. Por eso que cuando comen hasta hartarse lo quieren hacer rey, y el Señor no acepta, porque es un reino de este mundo el que ellos buscan, un Mesías temporal, político. Pero cuando el Señor les habla de comer su carne y beber su sangre, ya no aceptan. Claro, uno podría decir en una lectura literal, bueno, es porque les resultaba muy chocante, ellos no se alimentaban de sangre ni de animales, les era difícil entender la profundidad de lo que el Señor estaba diciendo, claro, todo eso, pero ellos también entendían el lenguaje más profundo. Cuando Jesús está ya después de la confesión de Pedro y luego que el Señor le dice a Pedro y a los discípulos que va a tener que ir a Jerusalén, que va a morir, y Pedro le dice, no te puede pasar, y Jesús le dice, atrás Satanás. Ellos inician el camino hacia Jerusalén y el Señor les vuelve a hablar de la cruz. Y se van a acercar los dos hijos de Zebedeo y le van a pedir que uno esté a la derecha y el otro a la izquierda. El Señor le va a decir, ustedes no saben lo que piden. Y les va a decir, ¿pueden beber el cáliz que yo voy a beber? Y ellos dicen, sí. La carne y la sangre lo que significa es negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Y lo cierto es que nosotros que queremos seguir a Jesús, pero sin negarnos a nosotros mismos y sin cruz. Y entonces solamente queremos a Jesús, al Señor, para que
aquí en la tierra tengamos el paraíso y satisfechas todas nuestras expectativas. Pero no estamos dispuestos a seguirlo al éxodo hacia la patria celestial. Nuestra esperanza es hecho vana. Y tenemos que examinarnos si eso está pasando con cada uno de nosotros, si nos podemos dar cuenta en nuestra oración. Y si es que así fuera, cada quien de cara al Señor en la oración lo descubrirá. Decirle al Señor que aumente nuestra fe, darnos cuenta que no es nuestra esperanza ni nuestra caridad la que el Señor quiere, que sea mundanizado, y empecemos de nuevo. Y entonces sí podremos ser luz del mundo y sí podremos recibir los dones necesarios para sobrellevar una situación tan difícil como la que estamos enfrentando y podremos ayudar a los demás. Claro, siempre es más fácil señalar a los demás y por qué tal persona u otra persona no hace, no responde, etcétera. Sí, hay muchas tal vez omisiones, pero eso no resuelve el asunto. Y si es que encontráramos que hay muchas personas así y nosotros ya estamos dispuestos a actuar de una manera distinta y le pedimos al Señor que nos dé la gracia para esa conversión más sincera, lo que nosotros tendríamos que hacer es oración por esas personas que están sumidas en la confusión, en la mentira y en el engaño. Pero no tenemos la excusa que podamos decir, bueno, si es que los demás lo hacen, nosotros también. Entonces nuestra responsabilidad es grande. Pero si es que el Señor lo consiente, es porque es el camino de la purificación que necesitamos para crecer en la vida de hijos de Dios, para acoger ese don de piedad que nos concede humildad y mansedumbre. Porque sin humildad nosotros no podemos vencer a esa señal que es la presencia del maligno, sus seducciones y tentaciones. Porque nos dice el libro del Apocalipsis, y seguimos leyendo ese capítulo 12 que se nos presentaba el domingo, que hay de la tierra, porque ese dragón y un tercio de las estrellas han sido arrojadas a la tierra por San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel no derrota a los ángeles caídos, simplemente los expulsa del cielo. La batalla continúa en la tierra. Y en la tierra la batalla, la victoria ya ha sido alcanzada por ninguna criatura, ni preternatural, ni criatura humana, sino por Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Él es el que ya venció. Y en el cielo celebran esa victoria. Pero nosotros en la tierra parecemos como si estuviéramos derrotados. Y eso es tal vez porque la revelación pública o no la conocemos o no la cogemos, y eso siempre es porque la fe está debilitada. Es decir, nosotros queremos una solución a nuestra manera, como nosotros imaginamos que debería de ser las cosas, y no por la puerta estrecha que es la que nos plantea el camino y la verdad y la vida que es Jesucristo. Entonces,